Estimados seguidores, les traigo noticias que están causando revuelo. En el resto de mi vídeo, explico claramente todas las posibilidades con respecto a las sustancias encontradas en el análisis de orina de Jan Derzel. Creo que esta explicación es suficiente. Seguiré de cerca el proceso y les mantendré informados. Uno de los temas más comentados últimamente en el mundo de las noticias de famosos ha sido la investigación sobre la exitosa actriz Jan Derzel y los resultados de las pruebas que han salido a la luz. La afirmación de que se detectó morfina, ampliamente difundida en los medios, ha causado gran revuelo en las redes sociales, generando muchas preguntas sobre el trasfondo del caso. Sin embargo, al analizar los detalles del proceso, queda claro que la situación es mucho más compleja y multifacética de lo que parece a primera vista. Antecedentes del caso. Como parte de una investigación de drogas a gran escala llevada a cabo por la Fiscalía General de Estambul y la Fiscalía General de Anatolia de Estambul, se tomaron muestras de sangre, orina y cabello de varias personas, incluyendo figuras públicas. Los análisis realizados en el marco de esta investigación fueron recopilados en un informe del Instituto de Medicina Forense. El informe indica que se encontraron drogas o estimulantes en algunas personas. Sin embargo, se ha determinado que los hallazgos relacionados con Jan Derzel deben evaluarse dentro de un marco diferente. ¿Qué dicen los resultados de las pruebas de Jan Derzel? Según el informe, se detectaron las siguientes sustancias en la muestra de orina de Jan Derzel: morfina, codeína, glucurónido de codeína, metabolito, paracetamol. No obstante, el detalle más relevante y crucial es el siguiente. No se encontraron narcóticos ni estimulantes en las muestras de sangre y cabello de Derzel. Esta situación plantea la cuestión de si el incidente podría ser un problema médico en lugar de una simple acusación de consumo de drogas. ¿Por qué la Fiscalía solicitó una revisión del examen? La Fiscalía General, considerando que interpretar los hallazgos directamente como consumo de drogas podría no ser preciso, solicitó un examen detallado del caso. En este contexto, el expediente fue remitido a la Quinta Junta de Especialización del Instituto de Medicina Forense. El objetivo es encontrar la respuesta a esta pregunta crucial. ¿Las sustancias detectadas indican realmente consumo de drogas o son principios activos de medicamentos con fines médicos? Esta pregunta es de vital importancia y podría cambiar el curso de los acontecimientos. La morfina y la codeína siempre significan consumo ilegal. Si bien la palabra morfina suele asociarse directamente con las drogas en la opinión pública, el aspecto médico es muy diferente. Morfina y codeína se utilizan para tratar el dolor intenso. Pueden prescribirse en procesos postoperatorios. La codeína incluso se encuentra en algunos jarabes para la tos. Por lo tanto, la presencia de estas sustancias no siempre implica un uso ilegal. Además, según algunos expertos, su presencia junto con el paracetamol aumenta la posibilidad de flecha negra hacia la derecha, un tratamiento médico. ¿Cuáles son los posibles escenarios? En este punto, se han comenzado a debatir diversas posibilidades en la opinión pública. Sin embargo, no todas han sido confirmadas oficialmente. Para comprender la situación, es necesario considerar las siguientes posibilidades. 1. Posibilidad de cirugía o intervención médica. Uno de los escenarios más comentados es que Jan Derzel se haya sometido recientemente a una cirugía en el extranjero o en Turquía. Específicamente, cirugía estética, cirugía dental, intervenciones de medicina interna. Tras estos procedimientos, a los pacientes se les pueden administrar analgésicos derivados de la morfina. En este caso, la presencia de estas sustancias en la orina es completamente normal y esperada. 2. Uso de medicamentos con receta. En algunos países, los medicamentos que contienen codeína se administran con receta médica y bajo ciertas condiciones. Esto plantea la posibilidad de que flecha negra hacia la derecha Jan Derzel esté usando un medicamento legalmente y bajo supervisión médica. 3. Efectos metabólicos y farmacológicos. Algunos medicamentos pueden metabolizarse en diferentes sustancias en el organismo. Por ejemplo, codeína metabolito de morfina. Esto puede llevar a una interpretación errónea de los resultados de las pruebas. 4. Resultados de laboratorio mal interpretados.
Uno de los puntos más críticos en los casos forenses es la correcta interpretación de los resultados de las pruebas. Análisis de orina. Indican un uso a corto plazo. No siempre indican claramente la fuente. Por lo tanto, la solicitud de la Fiscalía de un nuevo análisis se considera una medida muy apropiada. Anderzel recibe una amplia oleada de apoyo. Muchas personas en redes sociales y en el mundo del espectáculo compartieron mensajes de apoyo para Anderzel. La opinión generalizada de sus fans es la siguiente. No se la debería juzgar antes de que se confirme. Podría tratarse de un problema médico. Hay una alta probabilidad de que se trate de un malentendido. Muchos consideran injusto que la actriz, que ha tenido un gran éxito en su carrera en los últimos años, se vea envuelta en una acusación de este tipo. Otros nombres y el alcance de la investigación. Dentro de la misma investigación, se indicó que se obtuvieron resultados diferentes en muestras tomadas de individuos como Brahim Zelikol, Mustafa Cecel y Elkay Senkan. Sin embargo, no se encontraron sustancias en las muestras tomadas a individuos como Hakan Sabank, Fikret Urman y Burak Elmas. Esto indica que la investigación es exhaustiva y que la situación de cada individuo debe evaluarse por separado cómo continuará el proceso. Actualmente, todas las miradas están puestas en el informe detallado del Instituto de Medicina Forense. Este informe revelará claramente el origen de las sustancias, la finalidad de su uso, si es de naturaleza médica. Y este informe determinará el destino de todas las acusaciones contra Anderzel. Conclusión: peligro de juicio prematuro. Uno de los mayores riesgos en estos casos es emitir juicios antes de que el proceso esté completamente esclarecido. En el caso de Anderzel, resultados negativos en sangre y cabello. Presencia de ciertas sustancias únicamente en orina. Solicitud de la Fiscalía para un nuevo análisis. Estos detalles demuestran claramente que el incidente debe evaluarse con mucha más atención. En conclusión, juzgar basándose únicamente en el resultado de una sola prueba, cuando no existe un delito o situación definitiva, puede generar graves problemas, tanto legales como éticos. Ahora, todos esperan una sola cosa. Mano blanca indicando hacia la derecha que la verdad se aclare mediante informes científicos y oficiales. Y hasta entonces, quizás el enfoque más acertado sea este. Intentar comprender en lugar de juzgar. No olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo para estar al tanto de las novedades. Que tengas un buen día.